Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal ADN Logistics. Febrero del año 2025. El comercio internacional no para y en este vídeo vamos a analizar, como ya hiciéramos en el pasado, en octubre del año 2023, cuál es la situación de las navieras a fecha de hoy en este inicio de nuevo año 2025, tras poco más de mes y medio transcurridos. Podemos fiarnos de los schedules, cómo van los transit times, cuáles son las navieras con las que podemos confiar a la hora de establecer operativas de exportación o de importación. Y es que, si recordáis bien, en el pasado mes de octubre del año 2023 ya hicimos un vídeo en el canal de YouTube donde analizábamos cuál era la situación en ese momento, en aquel instante, con aquellas circunstancias respecto al tema que hoy nos ocupa. Ahora bien, en este año y medio se hizo oficial una noticia que también comentamos en el canal de YouTube sobre una nueva alianza marítima, un nuevo tablero de ajedrez en el cual Maersk y Hapag iban a unir fuerzas para establecer un nuevo contexto. Y es que esta nueva alianza Gemini se hizo oficial a inicios del año pasado, 2024. La noticia saltó y en el vídeo que vamos a ver ahora en pantalla, cuando consiga compartirla, estamos en ello, vamos a ver qué objetivos se planteaba esta alianza marítima para el nuevo proyecto. Ya tenemos la pantalla compartida y si nos venimos a nuestro canal, hicimos el análisis a principios del año pasado con este vídeo. Maersk y Hapag, SOG en el transporte mundial. Ahora bien, ¿qué se establecía? ¿Qué se decía en dicho contenido? Se aclaró que el principal propósito por el cual se unían estas dos meganavieras era el de garantizar un cumplimiento de los transit times, una fiabilidad en la entrega y cumplimiento de schedules del 90%, una cifra completamente asombrosa. Y es que, si recordamos correctamente, en el vídeo nos quedamos sin suministro, hablamos de que Maersk en octubre del año 23 era la naviera más fiable, era la que cumplía con su palabra en tiempos de tránsito, con cifras cercanas al 71%. Pero ahora vamos a ver, con la misma fuente de información que nos planteamos en su momento, cuál es la situación real en el cierre del año 2024 en la fiabilidad de las navieras, particularmente de la corporación Gemini de este año 2025. Ahora, ¿cuál es esa fuente que estamos comentando? Principalmente Sea Intelligent, una consultora que, como podéis ver en pantalla, es especialista en la recogida y análisis de datos respectivos a la industria del sector del transporte marítimo internacional. Personalmente os recomiendo encarecidamente que, si sois profesionales del sector del comercio internacional, del mundo de las transitarias, despachantes de aduanas, de la logística, de las navieras, consultéis datos que os proporciona esta consultora, ya que son muy fehacientes y son muy reales en cuanto al contexto que se está viviendo. Además, tiene diferentes tipos de contenido, diferentes tipos de versiones, como el Global Liner Performance, que ya comentamos en vídeos pasados, y nosotros nos vamos a centrar en el apartado del Press Room, donde encontramos noticias, encontramos reportes respecto a la crisis del Mar Rojo, respecto al crecimiento o decrecimiento del comercio internacional y previsiones para el año 25 y el año 26, el sector retail, y lo que nos ocupa a nosotros en este vídeo, la situación, la fiabilidad de las navieras en el año 2024. En este artículo encontramos un titular que ya nos hace pensar un poco cuál es la situación, y es que la fiabilidad se ha mantenido relativamente estable entre el porcentaje, el baremo del 50 y el 55%. Esto se ha publicado en el número 161 artículo del Global Liner Performance, misma publicación que analizamos hace poco más de un año. En primer lugar, encontramos dos figuras principales, dos imágenes. En la figura 1, que es en la cual vamos a trabajar ahora, vemos datos respectivos a la fiabilidad de las navieras en diferentes bloques, en diferentes años. Años 19, 20, 21, 22, 23 y año 24. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Partiendo de un contexto en el que en el cierre del año 22, línea roja que vemos en imagen, la fiabilidad fue en incremento. Vemos que a raíz de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, las navieras pudieron cumplir mucho mejor los transit times. Entendemos que esto se produjo gracias a la mejoría muy notoria con los cierres, lockdowns en puertos de origen, principalmente en Asia, en fábricas, porque el COVID-19 empezó a amainar, empezó a dejarnos respirar y a dejarnos trabajar y vivir en cierta manera. Ahora, en el año 2023, línea morada, vemos que la mejoría fue constante. Vemos unas cifras que
parten de un 50%, que llegan a picos que superan el 60%, es decir, se acercan casi al 70% y luego decrecen un poco progresivamente para cerrar el año en unos números de en torno al 55% de fiabilidad de las navieras. Si recordáis, cuando hablamos el año pasado, hace más de un año ya, perdón, en octubre del 23 de la situación, estábamos en este punto, estábamos en un punto mucho mejor del que luego nos encontramos en el cierre de ese mismo año. Ahora, en el año 2024, último ejercicio que tenemos aquí en imagen, vemos que la fiabilidad parte en una cifra cercana al 50% y se mantiene estable con un pico de decrecimiento en el mes de abril y luego otro pico de decrecimiento en los meses de septiembre y octubre. Pero en general, aunque tiene una pequeña mejoría del 53-54%, vemos que no va a pasar más de ahí. O sea que la fiabilidad se mantiene en el 50% de schedules. Es decir, a nivel global, las navieras de cada 2 schedules cumplían los transit times de 1. Muy bien. ¿Y esto lo podemos analizar de otra manera? ¿Lo podemos ver desde otra perspectiva? Por supuesto, lo podemos ver desde la perspectiva de la figura número 2, la cual nos habla de los días de retraso de media que encontramos en la llegada de los barcos. ¿Qué podemos ver a nivel visual? Volvemos a centrarnos en el bloque del año 2022, línea roja. Y es que si bien empezamos aquel año con cifras cercanas a los 8 días de retrasos, a lo largo de esos 12 meses la caída fue increíble, la caída fue exponencial, caída en el buen sentido, es decir, pasamos de tener barcos que tardaban 8 días de más a tardar en el cierre de aquel año en torno a 5 días. Luego en el año 2023, línea morada, nos encontramos que se mantiene una cifra de entrada superior a los 5 días, que poco a poco va bajando, principalmente cuando se acerca la época estival, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pero que luego, cuando aparece esa época otoñal de septiembre, octubre, noviembre, ya nos adentramos, en el invierno, sube de nuevo pasando la barrera de los 5 días. Debemos de tener en cuenta que en ese año 2023 y en el año 2024 estamos, aún en 2025, todavía inmiscuidos en lo que es la crisis del Mar Rojo, esa guerra de los hutíes y ese problema que las navieras están teniendo que afrontar, teniendo principalmente más retrasos y más sobrecostes en el transporte internacional. Sobrecostes que luego a todos los operadores logísticos de las cadenas de suministro se nos repercuten y que por ende acaba pagando el consumidor final, lo que favorece la inflación y el incremento del coste de la vida. Es decir, buenas noticias, como ya analizamos en su día, no son. Ahora, en el año 2024, esa media de retrasos vemos que empieza con una cifra superior a los 6 días. Es decir, vimos que de 2022 en adelante empezamos a bajar, pero luego de 2023-2024 no conseguimos mejorar la cifra. Estamos ciertamente estancados. A lo largo del año pasado vimos una pequeña mejoría, pero que luego con el paso del tiempo acaba incrementándose para acabar en 5 días, 5 días y medio. No nos movemos de ese margen de 5 o 6 días de retraso, cosa que también es de analizar y que va muy relacionado con la crisis que hemos comentado del Mar Rojo. Ahora bien, estos datos, ¿cómo se pueden luego transcribir en cuanto a la selección de cotizaciones de unas navieras u otras si mi cliente prima lo que es la fiabilidad en el cumplimiento de transit times? Sea Intelligent también nos proporciona esta información y podemos hacer especial hincapié en los datos relacionados con las navieras de Gemini, que son aquellas que han roto el esquema, han roto el juego dentro de las alianzas marítimas a nivel internacional. Tal y como viéramos en el vídeo de octubre del año 2023, en el cierre del ejercicio pasado del año 2024, volvemos a encontrarnos con que Maersk es la naviera, es la compañía shipper, la compañía shipping más importante y que más cumple con su palabra en los transit times. Y experimentamos cierta mejoría respecto a los datos del cierre del año 2023. Si bien en el año 2023 encontrábamos un cierre con un cumplimiento de en torno al 57-58%, en este último año 2024, el mes de diciembre, ha marcado una cifra superior a la barrera del 60%. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? Ser la naviera más fiable siempre va a ser positivo de cara a tus clientes. Ahora bien, recordemos que el objetivo de la alianza Gemini es cumplir en un 90% los schedules. Es cumplir en 9 de cada 10 envíos llegando en tiempo y forma. Y ahora mismo nos faltaría casi un 30% de envíos en tiempo y forma. Es decir, un tercio todavía de lo que tenemos. Es una cantidad muy importante para poder trabajar todavía. Ahora,
Maersk podría apoyarse en su principal socio, Hapag. ¿Cuál es su situación? ¿Dónde está Hapag? Tenemos que bajar prácticamente a la cola de la tabla para poder encontrar a Hapag. Hapag ocupa una posición entre COSCO y One, teniendo en el cierre del año 2024, en diciembre, una fiabilidad menor al 50%, una cifra que se encuentra en torno al 46-47%. Y lo que es también un poco preocupante es que si hacemos la comparativa respecto al cierre de diciembre del año 2023, del año 2023, encontramos una peora. Encontramos que en el cierre del año pasado el cumplimiento era del 50% y ahora no llega a ese 50%. Es decir, en el mes de diciembre del año 2024, menos de la mitad de los transit times pronosticados por la naviera Hapag con sus salidas se cumplían. Está claro que esto no depende única y exclusivamente de las navieras que tenemos en imagen, dependen de otros factores también. Hablamos de que los transit times dependen de si son un servicio directo o no es un servicio directo y se hace escala, se hace transshipment, se hace transbordo. Depende de intereses de las navieras también, a ciencia cierta hay que comentarlo, respecto a lo que es hacer un black sailing o hacer un rollover con contenedores o un omit call. Está claro que ahí juegan esos intereses, pero también por ordenanzas, también por regulaciones, por decisiones gubernamentales, como he vivido en primera persona, puede una nación prohibir la escala, la parada de un barco en el puerto de un país y tener que hacer escala en un país completamente diferente, cambiando todos los datos y todos los pronósticos que nos encontramos. Así que esos son los principales factores que pueden jugar un papel importante en la fiabilidad de las navieras. Aún así, la conclusión respecto a los resultados de Gemini, de Maersk y de Hapag es que sí, Maersk es la más potente, es la más fiable. Vimos datos de cierre del año 2023, vimos datos de cierre del año 2024, pero hay mucho trabajo por delante y necesita de la ayuda de Hapag, que a su vez necesita realizar una mejora dentro de este campo para poder cumplir con la palabra que ellos mismos estipularon. El 90% de envíos de schedules se han de cumplir. Dicho esto, os recomiendo encarecidamente de nuevo que consultéis esta fuente de información siempre y cuando seáis ya no expertos, ya no profesionales, sino personas curiosas como puedo ser yo respecto a cómo funciona el mundo y cómo las alianzas marítimas juegan sus roles, sus estrategias y ya no solo ellas, sino cualquier tipo de noticia relacionada con el comercio, con el business, con el shipping o es encontrarla aquí, en Sea Intelligent. Por lo que respecta a este vídeo, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar ahí. Deja un buen like si te ha gustado, me apoyarías muchísimo. Os leo los comentarios, cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier comentario siempre es bien recibido. Y muchas gracias. Espero veros en próximos vídeos. Un saludo.